Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Vamos a continuar con nuestra serie Cartas de un Padre. Es el tema número 25. El tema de esta mañana se titula Dios es amor. Dios es amor. Creo que todo el mundo sabe esto, pero no saben cómo funciona. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo es que esta parte de que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero el problema con el ser humano es que tomamos esa parte a nuestra conveniencia. O sea, Dios es amor, entonces Dios no me tiene que castigar. Y te voy a decir algo, Dios no es hombre, Dios no es como tú, que haces tus cosas y piensas que por el amor que te tiene una persona o esas cosas, pues no tiene que pasarte nada. O sea, con Dios no se juega. Entonces, vamos a ver, primera de Juan 4, 7, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ha nacido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Voy a poner el contexto de estos pasajes para empezar a estudiarlos. Recordemos que la carta de primera de Juan es para los gnósticos, O sea, es decir, para la iglesia que estaba pasando un del gnosticismo, es decir, los gnósticos presumían saber muchas cosas, presumían tener mucha experiencia en muchos ámbitos, pero lo único que demostraban era su necedad. Entonces, en este caso, Juan, al principio de la primera de Juan 4, empieza porque probemos los espíritus, es decir, tenemos que tener un discernimiento. Pero Juan va a dar otra característica muy fuerte que un falso no tiene. O sea, un falso no va a tener amor. Un falso creyente, un falso profeta, un falso pastor, nunca tiene amor. En todos los casos que leemos amor en estos versos que acabamos de leer, la palabra griega es ágape, amor sacrificial. Y este amor, el amor ágape, solo lo Hijo de Dios. El amor como tal no puede clonarse ni se puede fingir. Los dones pueden fingirse, pueden clonarse los dones, pero los frutos del Espíritu, esos son únicos de Dios y son únicos en los hijos de Dios. Tú no puedes si no has nacido de nuevo. El amor del mundo por eso tiene un límite y es muy muy marcado. Por eso dicen, ¿por qué se divorcian? Ya no hay amor. Y el amor ágape no tiene un límite. Es un amor que lleva vicio y es un amor que sobrepasa toda circunstancia, como dice 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, el amor ágape no solo se limita a lo que sentimos, se limita o no se limita tampoco a ciertas situaciones que estamos viviendo, sino más bien son decisiones que estamos haciendo. El amor de Dios es algo que se muestra y se muestra a través de las decisiones que hacemos. ¿Decisiones en qué punto? Respecto a la ley de Dios. O sea, ¿tú conoces los mandamientos de Dios? Vamos a ver más adelante, ¿no? Como dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si tú tienes amor por Dios, tú dices que amas a Dios, ¿cómo tienes que vivir?
guardando los mandamientos. Entonces, ¿tú le vas a creer a uno que dice que ama a Dios, pero hace lo que quiere? No, ese se ama a sí mismo. Ese tiene soberbia. Entonces, ¿qué hacemos con los mandamientos de Dios? ¿Los amamos? Si es así, se ve reflejado en cómo llevamos la apegada a los mandamientos de Dios. ¿Ok? Los mandamientos de Dios te van a hacer ver tu error. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando te muestran tu error? Arrepentirte, dejar, abandonar ese camino. Si amas a Dios. Si no amas a Dios, pues te va a valer. Vas a decir, no, no importa. Todo el mundo lo hace. Entonces vamos a estudiar 1 de Juan 4:7. Amados, o sea, fíjate, primeramente, amados significa hijos de Dios. Todos los que creen en Cristo, todos los que están bajo el amor de Dios, para ellos son estos versos. Dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Cómo es esto de amarnos unos a otros? Juan está hablando de hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Amarnos unos a otros, hermanos, no tiene nada que ver con que nunca tengamos problemas entre nosotros. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? O sea, obviamente, hasta en una familia donde se aman entre hermanos y entre padre y hijo, ¿hay, o no? ¿Entonces no se aman? ¿No? Obviamente que sí, pero hay problemas. Entonces, amarnos unos a otros en la iglesia no quiere decir que no haya problemas. Los hay. Pero el amor de Dios va a llevarnos ¿a dónde? El amor del mundo siempre te va a llevar a la calumnia y te va a llevar a la manipulación. Ah, no, tú dices que me amas, sí, entonces tienes que hacer esto por mí. Y si no lo hace, ¿qué pasa? Pues tú dices cómo nos toca. O te dejo o haces lo que yo te digo. Fíjate, ese es el amor del mundo. Manipulación, llega a cierto límite, no perdona, siempre anda buscando hacer el mal con aquello que él le ofendieron, ¿no? O sea, y la palabra calumnia en el griego es la palabra griega diablo. O sea, aquel que está calumniando a su prójimo, buscándole el mal, está haciendo la obra del diablo. A ver, no es tan nada más así. Tiene una connotación. Y recuerden que aquel que hace eso, pues su padre es el diablo y los deseos de su padre quiere hacer. Juan 8. Por eso dice, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Fíjate, dos cosas. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el amor de Dios no es por mecánico, sino que es producto de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién debe dar los frutos del Espíritu? Como dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. ¿Quién debe dar esos frutos? Yo, porque el Espíritu ya es amor. O sea, el Espíritu no los va a dar, yo tengo que darlos. Entonces, esto es producto de estar apegados a Cristo. O sea, alguien que no está pegado a Cristo puede dar amor. O sea, es una vida apegada a los mandamientos de Dios. Entonces, dejamos de lado el puro sentimiento de que siento bonito, de que siento algo muy, muy lindo, y hablamos más de qué de lo que debo de hacer cuando mi carne no quiere hacerlo. O sea, hay decisiones que en tu carne no quieres tomar. Pero si estás en el amor de Dios, ¿qué? Debes tomar esa decisión. Entonces, 1 Corintios 8:1, vamos a ver ahí. Los gnósticos se mofaban o decían mucho de su gran conocimiento. Pero algo que tenían los gnósticos era que hacían acepción de personas. Cuando solamente tenemos conocimiento, o sea, cuando solamente conocemos muchas cosas, podemos conocer muchas cosas.
Pero lo que pasa con un conocimiento sin Dios es que te crees mejor porque sabes eso. Y eso se le llama arrogancia. ¿Ah? Y eso puede pasar cuando, por decir, en un matrimonio, por lo regular es que ella tenga una carrera y él no. Eso lo hace arrogante y entonces lo humilla. Humilla al varón. No, pues tú eres un don nadie, tú no sabes, tú ni estudiaste, no sé por qué vienes aquí y quieres mandarme si yo soy más que tú. Piensa que es más por un conocimiento tal vez que ella tiene de algo que él desconoce. Pero fíjate, el conocimiento, y es bueno que tengamos conocimiento, es muy bueno. Pero un conocimiento sin amor siempre tendrá confusión. ¿Okay? Un conocimiento sin amor siempre tendrá confusión. ¿Okay? O sea, siempre habrá problemas ahí. Dice, versículo 1 Corintios 8:1, dice, en cuanto a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Te voy a explicar un contexto ahí. Corinto era una ciudad donde tenían carnicerías, pero antes de que llegara esa carne a la carnicería, se había sacrificado, por decir, a Zeus. Entonces ese toro se sacrificaba a Zeus, y después ya lo mandaban a la carnicería. Entonces los cristianos de Corinto dijeron, Pablo, ¿podemos comer de esa carne? Porque la sacrificaron a Zeus. O sea, ¿cuánta carne que va a la carnicería no primero la inmolaron en la plaza de toros? Después ya, ¿tú has visto que lo sacan, lo descuartizan ahí mismo y ya después lo mandan a la carnicería? Y tú a lo mejor inconscientemente has comido de esa carne. Entonces, ¿contamina eso? Ceremonialmente contamina tu corazón el haber comido una carne de un toro que lo inmolaron ahí en la plaza de toros. Entonces, fíjate, aquí podemos tener diferentes opiniones. Uno puede decir sí. Entonces yo te voy a preguntar, ¿por qué sí? No, pues porque al momento que lo inmolaron allí, pues un espíritu entró en el animal y entonces se volvió bravo y por eso lo mataron, y entonces toda esa carne ya está contaminada, ya está echada a perder espiritualmente. Entonces si te la comes, empiezas a tener, casi sabes, se te meten los demonios. Hay gente que piensa así. Y otros muchos que tienen conocimiento. ¿Qué conocimiento? Gracias. Pues de que no lo que entra contamina. Ya tienes ese conocimiento. Pero ¿qué vamos a hacer con la gente que dice que sí se contamina? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues podemos, dos cosas primero. Primeramente, soportarla. Porque generalmente la gente que no tiene conocimiento es muy espantada de todo. ¡Oh! ¿Dónde compras tu carne, hermana? No, pues en fulano negocio. Ay, no vayas, yo antes iba allí, pero no, qué decepción lo que yo me encontré. No, yo te opino que no vayas porque no, la verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Soportarla. O sea, no contiendas en ese punto, porque pues, nunca vamos a encontrar fin. A ver, ¿qué marca utilizas? No, pues no sé, XY marca. Ay, no, esa no, porque esa apoya a los satanistas. O sea, hay gente que tiene ese conocimiento, pero lo tiene para su mal. Entonces tú a lo mejor tienes conocimiento de que, pues, o sea, son zapatos. Las marcas, hombre, ¿no? Porque, pues, bueno, ya sabes, monopolio y economía y cosas así. Pero tú tienes un conocimiento más fuerte, pero combinado con el amor, soportas y tratas de enseñarle. ¿Qué pasa cuando no se tiene amor y se tiene conocimiento? Lo humillas. Ya está ahí, hermanita, estás tontita, o sea. Primero vete a culturizar, ¿no? Dice ahí, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, ¿conocimiento respecto a qué? A esas cosas de la carne. Lo dice, o sea, de la carne de los animales. Lo dice, pero luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí la palabra envanece viene de una palabra griega, fusio, y significa orgulloso, hacerse orgulloso. Da la idea de inflar un globo. Entonces no hay nada malo en el conocimiento, no hay nada malo. Pero por sí solo, no basta para resolver el problema que se tiene por delante. O sea, tú puedes tener conocimiento
Y tú hasta puedes saber cómo resolver un problema financiero. Pero si solamente tienes eso y amor, vas a decir como dijo el Joker, el Guasón: si eres bueno en algo, no lo haces gratis. ¿No? Entonces, por todo quieres sacar ganancia, porque dices, ¿qué me costó mi conocimiento? Pues creo que a todos nos cuesta aprender algo. Entonces, el conocimiento sin amor, que nos inflemos de tal manera que nos mareamos y exageramos en cuanto a nosotros mismos. Nos creemos algo que no somos. Entonces, es bueno tener conocimiento, es bueno. Pero la arrogancia nos hace pensar solo en un punto, y eso nos lleva a hincharnos como un globo. Entonces, ¿sabes más que tu esposa? Bueno, pero no te creas más por eso. A lo mejor tú como mujer lees más que el hombre, y la lectura es muy buena porque va haciendo que tu mente... La lectura es la manera de ejercitar la mente. Entonces entiendes más rápido, retienes más rápido. ¡Qué bueno! Pero ¿cómo es el mundo? Así es, arrogante. O sea, tiene mucho conocimiento, pero el mundo no tiene amor. Por eso existen las cosas que existen en el mundo. El amor, hermanos, es más importante que el conocimiento. El conocimiento hace que nos sintamos bien y que creamos que somos importantes, pero uno fácilmente puede desarrollar soberbia. O sea, está bien que estudies, ¿sí? Está bien. Está bien que te metas al instituto, que leas muchos libros, mucha literatura, qué bueno, lees muchas revistas científicas, lees muchos artículos científicos, está muy bien. Sí, yo no te niego eso, y qué bueno. Pero si piensas que por eso tú eres más, y piensas que por eso nadie te tiene que decir nada, estás muy equivocado. También el conocimiento sin amor nos hace ponernos en una posición de no aceptar consejo. O sea, ¿por qué no recibes el consejo de alguien? Porque piensas que lo sabes todo. Porque piensas que tú nunca te equivocas y estás mal. Tener conocimiento sin amor va a hacer que siempre seas un estorbo para aquellos que quieren superarse. Siempre serás un estorbo. ¿Por qué? Porque tu arrogancia y tu soberbia hace que los otros no se superen. Y eres un estorbo en vez de ser una bendición. Conocimiento. Ahora, la pregunta que viene aquí: ¿quién alaba esta clase de posición de conocimiento sin amor? El mundo. Se ve a este hombre que está haciendo una silla de ruedas, está así. Y es considerada la mente más brillante del mundo. Pero ¿sabes qué? Él dice que no hay Dios. ¿Qué dice el Salmo? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, ¿de qué le sirve conocer tanto? ¿De qué le sirve? Sin embargo, el mundo la alaba, pero Dios no lo alaba. Entonces, seguimos ahí, versículo 2 y 3. Y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué? ¿Aún no lo sabe? Como debes saberlo. O sea, ¿te imaginas que sabes algo de la Biblia? Pues aún no lo sabes bien. Y yo lo he comprobado, hermano. O sea, yo he calculado más o menos, yo he leído la Biblia completa 6 veces. Más o menos. Y ahora que vuelvo otra vez a estudiar otra vez los libros, encuentro más cosas que no. ¿Por qué? Porque el que se imagina que sabe algo, no lo sabe como debe saberlo. O sea, aquel que te llegue y te diga: oye, ¿sigues yendo a la iglesia? Sí. ¿Y qué están viendo? No, pues Primera de Juan. Eso ya lo vi. No, eso ya me lo sé. O sea, piensa que lo sabe. Pero si de verdad lo supiera, viviría de otra forma. ¿O no? Conocimiento sin amor. O sea, hay gente que te puede presumir que ya se leyó fulano libro de teología, que ya estudió en tal seminario, que se fue a no sé dónde, que lo instruyó fulano Juan sin miedo y toda la cosa. Pero tiene el conocimiento, sí lo tiene. Y sabe muchos versículos y te los dice de memoria y recitados, y te dice la cita específica, y te dice: no, cita un versículo y te lo digo. ¿Dónde dice? ¿Dónde lo dice? O sea, hay gente así, pero es bien arrogante. ¿De qué le sirve?
De nada. De nada. Porque si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahora, ¿qué es el amor a Dios? Significa tener una actitud de humildad. Es decir, aunque lo sabes, quieres aprender. O sea, tú puedes saber muchas cosas, pero siempre tener la actitud de querer aprender algo nuevo. Tener una actitud de ayuda. Tener una actitud de no sentirse superior. Es el conocimiento, sí, con amor. Habla de que Dios aprueba. Habla de una actitud hacia el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo se demuestra que de verdad conoces a Dios? Por qué decisiones tomas. Mira, fácil yo veo si conoces a Dios, por cómo tratas a otros. Ahí yo me doy cuenta si conoces a Dios o no. ¿Por qué? Que si tú conoces, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces tú dices, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Pues dándole todo, la cuida, la guarda. Entonces, si tú tienes conocimiento, ¿qué vas a hacer con tu esposa? La vas a cuidar. Porque tienes ese conocimiento, pero aparte tienes el amor que te lleva a la acción. La vas a cuidar, le llamas por teléfono, a veces le compras un regalito, le compras unas flores, le compras unos chocolates, porque busca ser como Cristo. Ese es el punto. Busca ser como Cristo. El Cristo con amor te va a llevar a buscar ser más como Cristo. Si nada más tienes conocimiento, pero no tienes amor, lo que vas a hacer es sumirte en la arrogancia. Vas a decir, no, mira, cómprale esto a tu esposa. Ay, no. O sea, no me compra nada a mí. Ágape es que Dios te amó cuando tú no lo amabas. O sea, a veces no tienes que recibir un regalo de ella para que tú des algo, Mira, fíjate, nada más en eso me estoy dando cuenta si conoces a Dios o no. Nada más en esas pocas cosas. Me puedo dar cuenta si conoces a Dios o no. Venir a la iglesia, pues cualquiera. Pero en tus acciones te vas a ir dando cuenta si conoces a Dios o no. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos los gnósticos, presumiendo su mucho conocimiento, pero no tenían nada de amor. Se ponen en una posición difícil de dividir, de no aceptar razones, de que ellos tienen la luta. Y por otro lado, tenemos a los verdaderos creyentes que también tienen conocimiento, pero al combinarlo con el amor de Dios, se ponen en una posición de humildad. Mira, vamos a ver Santiago 3:13. Entonces, si tienes conocimiento, Dios te permitió hacer, no sé, una carrera, una maestría, tal vez un doctorado, Dios te permitió aprender otro idioma, ¿no? Eso es muy bueno. A lo mejor tú sabes muy perfectamente el inglés, o el francés, o el alemán. Pero debes entender que las cosas que sabes no son las que te definen, sino tus decisiones. Santiago 3:13, dice ahí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjate, hay mucha gente que se cree muy sabia, ¿no? ¿Qué cosa es sabiduría? Es el conocimiento puesto por obra. Esa es sabiduría. O sea, no es muy sabio aquel que sabe mucho. Ese solamente tiene conocimiento. Pero un sabio, el que sabe dónde aplicar ese conocimiento. No te dices, ay, es que voy a la escuela y me enseñan las derivadas. ¿Eso para qué me va a servir? ¿No? ¿Eso para qué me va a servir? Bueno, si tú vas más adelante, te va a servir. Cuando estamos haciendo reconocimiento de patrones, todas esas cosas te van a servir. La derivada de Fourier y todas esas cosas te van a servir. Tú tienes conocimiento de cómo derivar tal vez una ecuación lineal, pero sabiduría es saber dónde aplicar eso. Pues tú puedes tener muchos versículos, pero sabiduría es saber cuándo se aplican esos versos. Entonces dices, ¿te crees muy sabio? Dice, ¿quién es sabio entendido de vosotros? Bueno, ¿cómo se muestra que eres sabio? Por la buena conducta.
Ahí lo dice, ¿no? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, ¿te crees muy sabio? Sí. ¿Cómo estás? ¿Siendo bien arrogante? No, eso es el mundo. Demuestras que sabes por cómo te conduces. Ahí demuestras que sabes. Pero luego dice el 14, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice, ni mintáis contra la verdad. O sea, no es cierto, no te digas sabio cuando andas de celoso buscando que el otro no triunfe. ¿Por qué? Ay, pues porque si él termina eso, va a ser más que yo y yo no quiero. ¿No así se conduce el mundo? Andan envidiándose unos a otros y buscando hacer caer al otro que a lo mejor es mejor que él en algún ramo. Traducción viviente de ese verso 14 dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea, te estás engañando. No. Simplemente tienes conocimiento, pero ese conocimiento sin amor te está llevando a que tengas envidia. Fíjate nada más, o sea, no es muy bueno, dice, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Oh. O sea que tú puedes tener un conocimiento, aquí nombra 3 tipos de sabiduría. Terrenal se refiere a lo que puedes haber leído, lo que puedes haber adquirido por la experiencia. Eso es terrenal. Tienes mucha experiencia, tal vez tienes una edad ya avanzada, tienes experiencia. Pero esa no sirve si no eres manso. No sirve. Podrás tener la experiencia que quieras, pero si no eres manso, siempre cometes el mismo error. Siempre. Y dice el proverbio que no hay más necio que el que repite su necedad. Es como aquel perro que vuelve a su vómito. Puedes tener mucha experiencia, pero ser un tonto. La palabra en hebreo de necio, te la voy a decir así, y es muy fuerte, pero la palabra necio en el hebreo significa estúpido. Y te lo voy a definir en el diccionario. ¿Qué es estúpido? Alguien que toma decisiones fuera de la razón. Es un estúpido. O sea, alguien que tú dices, oye, está bien claro que debes hacer esto y haces eso. Y son gente a veces arrogante que dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hace. Y tiene mucha experiencia y tiene a lo mejor vivencias y ha leído mucha literatura, pero no lo hace. Porque esa sabiduría no viene de lo alto. Entonces, ¿qué pasó? ¿No debo de estudiar la universidad? ¿La prepa? No, sí, estúdiala. Sí, es bueno que sepas de historia, es bueno que sepas cívica y ética, matemática, bueno que sepas eso. Pero ten cuidado, no te vuelvas arrogante por lo que sabes. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? O sea, aún ese título que tú, si Dios te permite tener, de Dios vino. Entonces mejor sométete a Dios y dile, Señor, gracias. Terrenal, animal, se refiere a la sabiduría que se guía por los sentidos, por los impulsos, nada más. ¿Qué tienen los animales? Instinto. El animal, si tú ves un perro y un gato, tienen diferentes instintos y hacen diferentes cosas, pues como lo que son. Y todos los gatos son así. No importa la raza del gato, si es egipcio, si es negro, si es blanco, siempre ronronean. Típico de un gato. Tienen ese instinto de ronronear. Bueno, cuando un hombre nada más se guía por impulsos, parece animal. O sea, cuando está enojado, actúa de una manera y cuando está triste actúa de otra. Pero hasta ya sabes cómo va a actuar, ya sabes. O sea, es que ella está enojada y ya sabes cómo actúa cuando está enojada, ya sabes.
Ya lo sabes, como un animalito. O sea, ¿qué pasa cuando un perro te le acercas y te enseña los colmillos? Ya lo sabes, ¿o no? A ver qué me hace. No, o sea, ya lo sabes. Eso es instinto, lo sabes. Bueno, hay gentes que cuando están enojadas actúan como todos. O sea, todas las gentes cuando se enojan tienen un mismo patrón, arrebatados, como los animalitos. Eso es una sabiduría animal. Solamente por los sentidos, por los instintos. Es que soy hombre y así somos todos los hombres. Soy mujer y así somos todas las mujeres. No. Ten sabiduría. O sea, no te guíes por eso. Lo dice la diabólica. ¿Qué cosa es esto? Que idean cosas tan malas que destruyen al prójimo. O sea, idean cosas así como que tremendas. Tú dices, oye, ¿de dónde sacaron esa idea? ¿De dónde sacó ese razonamiento tan perverso? Pues del diablo. Y estas gentes, tú dices, ay, no, qué inteligente, ¿no? Qué inteligente para hacer esa maldad. O sea, por decir, los que venden los capos, tienen esa sabiduría. O sea, ¿cómo le hacen para meter la droga? ¿Quién les dijo cómo hacer eso? Es una sabiduría diabólica porque pues pasan todos los regímenes de policíacos. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿De dónde se le vino toda esa idea? Sin embargo, eso no los cambia. Entonces parece, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabe cómo es la vida de esos capos? A balazos, porque hay celos y contención. Quieren territorio, quieren más dinero, quieren más mujeres, quieren más poder. Y si tú lo pasas también a la iglesia, es lo mismo. Cuando hay una gente que no se somete a Dios, sino que busca sus propios beneficios, ahí hay celos y contención y empieza a haber obras perversas. Y sabe de la Biblia, y estuvo en el instituto. Sí, ¿tiene amor? Es un estorbo. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. Ay, ¿sí? Así dice. Es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está, conocimiento con amor. Entonces, qué feos son aquellas personas que sí conocen algunas cosas, que tal vez se leyeron un libro de teología y piensan que solo ellos tienen la verdad. Y nadie les va a cuestionar su verdad. Algunas personas se consideran a sí mismas y entendidas, tal vez porque conocían muchos hechos históricos, podían citar muchos pasajes bíblicos, tenían muchos libros, sabían mucha teoría, y en resumen realmente eran buenas para hablar. Sin embargo, si toda esa sabiduría teórica está originada en una vida llena de amargura, envidia, ambiciones egoístas, no es sabiduría sino presunción. No es la sabiduría que Dios apoya que tú tengas. Cuando un maestro es de verdad sabio, lo muestra ¿cómo? Por sus buenas obras. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que tú eres sabio? Por lo que haces. Entonces, tu hijo te va a respetar por lo que estás haciendo, no por lo que le dices. Porque pues decir, tú puedes dar un consejo y tú mismo no aplicártelo. Tú le puedes decir, hijo, malas amistades, no te van a traer nada bueno, pero tú te vas de parranda con los amigos. ¿Eres sabio? No, pues mira, conoces que no es bueno, pero no tienes la fuerza para hacerlo. Ahí está la diferencia entre conocimiento y sabiduría. La amargura, la envidia, el egoísmo y los líderes ambiciosos
siempre producirán una cosecha amarga en aquellos que los escuchan. ¿Y sabes cómo se ve eso? Desorden en tu vida. Entonces continúo. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjate, porque Dios es amor, no es Dios siente amor, no, Dios es amor. Un ejemplo muy claro de cómo es esto es la parábola del buen samaritano. No la voy a leer aquí, pero si tú recuerdas esa parábola es que ¿quién pasó? Un sacerdote. Pregunta, ¿sacerdote tenía conocimiento? Sí. Pues te enseñaba al pueblo, pero el que lo vio se fue. Luego un levita y lo vio. O sea, ¿quién era un levita? Era de la tribu escogida por Dios para el ministerio, que conocía. ¿Pero qué? ¿Lo vio? Y se fue. ¿Pero qué pasó con el samaritano? Un samaritano era una combinación de un judío con gente que vino de Siria. Los samaritanos eran considerados gente endemoniada y los judíos les llamaban cerdos. ¿Verdad? O sea, toda la arrogancia de los judíos, ¿no? No somos el pueblo escogido de Dios. Mi estirpe es sangre pura de judío. Ese samaritano, ese que va a conocer. Es un cerdo, es un hombre que no sabe, es un inculto. Bueno, pues ese inculto vio al hombre, lo recogió, lo cuidó, lo llevó al mesón y pagó su curación. La pregunta, ¿quién fue el sabio? Pero el otro conocía mucho, sí. Pero ¿alguien se cree sabio y entendido? Muestre por sus buenas acciones lo que sabe. Entonces, ¿qué pasa con el sentimiento hacia algo que ofende a Dios? Pues básicamente no es de Dios. Entonces, el estilo de guardar los mandamientos es lo que asegura que hemos conocido a Dios. Te voy a leer varios pasajes. Ahí anótalos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21. De mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿No tan fácil se ve cómo amas a Dios o no? Juan 15, 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a leer este pasaje, Mateo 25, 31. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el que no guarda los mandamientos de Dios no conoce a Dios, porque Dios se goza de la justicia. O sea, ¿cómo puede haber un hombre o una mujer que dice que ama y se goza de que le va mal? ¿Cómo? Pues no dice la palabra en 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cómo? Es el amor de Dios. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubrí, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Responderá el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Quiero que te des cuenta, son acciones. Hicisteis, cubristeis, vinisteis, me visitasteis, son acciones, acciones, acciones. Pregunta: ¿por qué hicieron esas acciones? Tenían un conocimiento con amor. O sea, te digo, si tú conoces y amas a tu esposa, ¿qué vas a hacer? O sea, tú puedes tener el conocimiento de tu esposa, pero si no tienes amor por ella, pues la abandonas. ¿Sola nació, sola morirá? Pues sí, ¿qué? Entonces, ¿amas a Dios? Sí, amén. No es cierto. No es cierto, no te jactes a ti mismo, no te engañes, no es cierto. Dice el proverbio: el necio o el malvado, aun con su bestia es cruel. Ajá. ¿Tú has visto a gente que fea con los animales? ¿Amas a Dios? Amén. Pues no puedes comprar croquetas para tu perro. ¿Pero amas a Dios? Sí, sí, amén. No es cierto. Ojo, no estoy diciendo que tengas una mascota, pero estoy diciendo que si tienes eso, es una responsabilidad. Y ahí nada más en esas cosas se ve tu corazón, si amas a Dios o no. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios no estoy diciendo que vamos al que no tenga ropa, dale ropa. Y al que no tenga que comer, pues dale de comer. No. Dios te va a ir poniendo esas instancias. Dios te la va a ir poniendo. Pero mira, yo con varios hermanos, con los que salgo, nos peleamos por pagar. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando tú tienes un corazón sincero, Dios te va a dar más. Y yo lo he visto, que te da más. Pero ¿qué pasa con el que, no, que trabaje? Entonces eso te empobrece. ¿Amas a Dios? Amén. Bueno. ¿Por qué no invitas al cine a tu esposa? Ay, no, pastor, porque sale muy caro. Tu esposa no es un buró que lo tienes allá al lado. Hay que también sacarla. Hay que llevarla a pasear también. Ayer me comentaba un hermano, allá platicando con él. Le dije: oye, ¿cuánto te costó tu anillo de compromiso? Le pregunté: ¿cuánto te costó tu anillo de compromiso? Para la que habla es tu esposa. No, dice: ¿sabes? En ese tiempo que lo compré, me salió en 7,000 pesos. Entonces, dice: tuve que decidir entre comprarme una guitarra, que quería yo una guitarra eléctrica, o eso. Y me dijo: pero yo la amo mucho a ella, y sé que eso era poco. O sea, lo que había ahorrado para eso, mejor decidí gastarlo aquí. Conocimiento, pero también tiene amor. ¿Te das cuenta? O sea, amor de Dios, no te importa, entregas. Pero cuando tienes nada más el puro conocimiento, eres bien agarrado. Dice: no das paso sin guarache. No, hombre. Y es triste que haya cristianos así, Es triste. A ver, al que te embolsa en el Soriana, eso, ¿le das su moneda? Está trabajando. Ay, no. Trabaja porque quiere.
¿Tienes amor? Amén. Bueno, ya respóndete si tienes. En esas pocas cosas se va viendo si amas a Dios o no. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquel que no anda así, está mintiendo que ama a Dios. Porque si ama a Dios, amaría la ley de Dios y por lo tanto su vida agradaría a Dios. Sin embargo, no es así, porque si ama al mundo, podrá tener conocimiento, pero solamente animal, terrenal y diabólico. Entonces, vámonos por la parte final. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios. Aquí la palabra mostró viene de una palabra griega panero y significa hacerse visible. Significa hacerse visible. Significa poner en evidencia. Significa hacerse manifiesto, demostrarlo, descubrirlo. Jesús, o en este caso Juan, habla de un ejemplo supremo de amor. Es decir, que se nos pide lo que se nos pide no es algo que no haya ejemplo, sino que hay alguien que muy claramente lo demostró. En esto se mostró el amor, no en que nosotros, o dice ahí de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjate cómo lo nombra, su Hijo unigénito. O sea, el único. ¿Tú enviarías a tu Hijo único a que muriera por los malos? Entonces la piensas. ¿Tú mandarías a tu hijo a morir por aquel que ya te ha calumniado? ¿Que te hizo algo grave, que te robó? ¿Que te puso en tela de juicio, que te llevó a un juzgado? Y él ahora necesita que tú le des tu hijo, ¿lo harías? Y lo hizo. Entonces básicamente alguien que ama es aquel que ha entendido cuánto costó su salvación. Juan 17:3. Entonces Juan no está hablando de sentimientos, Juan no está hablando de sentimientos, de sentir bonito. Porque a ver, ¿quién siente bonito cuando lo ofenden y tiene que callar? Siente bonito. Pero yo creo que nadie. Entonces el amor no estamos hablando de sentimientos aquí. Estamos hablando de una forma de vivir. ¿Sientes bonito cuando tienes que perdonar una deuda? Oye, pero te debe 1,000, 2,000 pesos. Y Dios te está diciendo en tu corazón, ya déjalo. Suéltalo. Yo te puedo dar más. Suéltalo. ¿Sientes bonito? ¿Amas a Dios? Es el que me ama, mi palabra guardará. Sí, hay veces que Dios te va a pedir cosas que pues a tu carne no le gustan. Sí, ya perdónalo. Ya perdónalo. Ay, Señor, es que no puedo. No, sí puedes. Sí puedes. Sí puedes, porque te he dado mi espíritu para que puedas. Sí, Señor, pero es que tú no entiendes. No, el que no entiendes eres tú. Sí, es que sí, Señor, sí sé que el perdón es bueno, sé que eso va a aliviar mi corazón. ¿Por qué no lo haces? Porque no quiero. ¿Amas a Dios? Pues el que ama, mi palabra guardará. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto se mostró el amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Cristo es el objeto por el cual Dios se puso en contacto con el mundo. Es por Cristo por quien vemos ese amor. Y es por Cristo que experimentamos ese amor. Cuando tú eres nacido de nuevo, ya tienes la capacidad del Espíritu de Dios de amar. Pero ¿cómo amar? Amar sin condición.
Entonces quiere decir que ya tú como joven a lo mejor te abandonó tu mamá o tu papá y de pronto lo ves en una cama de hospital. Y si eres hijo de Dios, ¿qué te va a mover el amor? A que a lo mejor no es necesario que Él te diga, hijo, perdóname porque te abandoné. No, lo has perdonado ya. Porque si amas a Dios, tienes esa parte para hacerlo. Puedes ya. Porque con Cristo experimentas ese amor. El amor de Dios por el hombre no es una respuesta a nuestro amor, Nosotros no le amábamos. Él nos amó cuando nosotros le aborrecíamos. Tenemos conocimiento, pero con el amor de Dios, en verdad estamos conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela. El amor, en este verso, se presenta en 3 tiempos. Número 1, tiempo pasado, que nos manifestó por medio de Cristo. Ese es el tiempo pasado. Presente, se nos manifiesta porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Pasado es porque se nos manifestó por Cristo. Presente porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y futuro, nos da seguridad, porque en el amor no hay temor. Termino. En esto consiste el amor. No nos hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra cosa, el amor de Dios es dar. Dar. Y no hablo solamente de dinero, hombres ni mujeres que piensen que, bueno, es que el hombre me tiene que mantener. Cuando Él te ama, lo hace felizmente. El poder llevar pan a su casa y verte a ti como mujer, como su esposa comer, da una satisfacción muy grande. Pero no me refiero solamente a eso. Nos referimos a tiempo, a compartir momentos a veces difíciles entre los dos. Eso es el amor que Dios pide que tú tengas. Entonces, aplicándolo a la iglesia, ¿cuál es el amor? Que cuando hay un problema fuerte, nos unamos en oración. Ahí nos estamos amando unos a otros. Ay, pero me cae gordo. El amor te va a llevar a orar aún por aquel pues, que te cae gordo. Porque el amor es de Dios. Y no depende de lo que sientes, sino de la palabra de Dios. Entonces, preguntó Dios a su Hijo cuando nadie le buscaba. No manifestó Dios su amor en darnos a su Hijo porque primero le amáramos a Él y por eso se moviera a amarnos a nosotros, sino que fue al revés. Nadie puede amar de verdad si primero no ha conocido a Cristo. Nadie. Y puede amar a quien tú quieras, pero tú no puedes amar de verdad si tú no conoces a Dios. El amor de Dios llegó a tal grado que llegó al sacrificio. La muestra máxima del amor de Dios es la redención de nuestros pecados. Todos necesitan sentirse amados. Todos necesitan sentirse amados. Dice, en la escala de jerarquías de las necesidades, la necesidad de ser amado tiene que estar entre las primeras. O sea, todo hombre, toda mujer busca eso. ¿Cuál? Sentirse amado. Todo hombre busca eso. De hecho, los filósofos griegos decían que una parte de sentirse amado era una parte vital del hombre. Buscamos ser amado. Aquel que diga, no, yo puedo vivir solo, me está mintiendo. Requiere a alguien que lo quiera. El amor nos hace sentir que valemos, que somos alguien. Es una de las cosas más grandes y más importantes que un padre puede hacer por el bienestar de su hijo. Amarlo. Entonces Dios no siente amor. Dios es el amor mismo. Así que a que no tenga Dios en su vida, no puede amar de verdad. ¿Quieres amar de verdad? Dale cabida a Dios en tu vida. Deja de andar papaloteando con las telenovelas. Eso no es el amor.
El amor es cuando Dios actúa en tu vida. Termino con este pasaje. Con este pasaje vamos a terminar. Deuteronomio 1. Con ese pasaje termino. Deuteronomio 7:1. Entonces, ¿quieres amar de verdad? ¿Quieres que te amen de verdad? Eso no lo vas a encontrar en una gente. En una persona humana no vas a encontrar el verdadero amor. Porque las personas traicionamos, las personas nos falta a veces, se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las fechas importantes, ¿no? Ay, no se acordó de nuestro aniversario. No se acordó de que en este día nos hicimos novios. No sé que en este día nació mi hijo. ¿Sí? Así somos los seres humanos, hermanos. Por eso el amor no lo vas a encontrar en una persona. El amor de verdad lo vas a encontrar en Dios. Termino. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la cual entrasteis para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, haz del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija o su hijo, ni tomarás a su hija o para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Destruirá pronto, mas si habéis de hacer con ellos, mas así debéis hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y bien, lo explica bien Dios. No por ser vosotros más que todos los pueblos. ¿Por qué eligió Dios a Israel? O sea, no tenían una cualidad especial. Era un pueblo bien como los bárbaros. No, dice, no ser vosotros más que todos los pueblos, dice, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ay, ¿por qué Dios te salvó? No, porque yo sé mucho. No, porque yo tengo mucha tierra aquí, tengo muchas haciendas, por eso Dios me eligió a mí. Porque yo tengo una carrera y ustedes no. ¿No? ¿Sabes qué? Éramos los más insignificantes de los hombres. ¿Pero por qué nos salvó el Señor? Porque te amó. Porque te amó. Y te amó a tal grado que envió a su Hijo para que ahora vivas por su Hijo. Dice, sino Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, otra vez, si me amáis, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. En esto se mostró el amor, hermanos. Se mostró en que Dios envió a su Hijo para que tú fueses salvo. ¿Cómo correspondes al amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a andar en su palabra. Esa es la muestra de que yo amo a Dios. Porque donde hay celos y confusión, ahí hay perturbación. O sea, un conocimiento sin amor no sirve para nada. Vamos a orar.